Entonces, ahora vamos a comenzar con la segunda parte de este webinar, que corresponde, bueno, a la mesa de análisis. El webinar es Mercados de Energías en Europa en la segunda mitad de 2026, evolución, perspectivas y oportunidades para renovables, PPA, baterías y hibridación. En la primera parte contamos con Uriol y Dani para lo que es la parte del webinar. Y ahora en esta segunda parte se incorpora Lola López Serrano, que es Head of Strategy and Best en Engie, y también Juan Noguera, que es Head of Acquisition, Investment and Financial Advisory, también de Engie. Es un webinar de lujo que tenemos con importantes directores de Engie, que es una de las principales empresas de España, bueno, de Europa en general, pero Engie España es una empresa muy importante que genera y también es comercializadora, están en todo lo que es la cadena. Entonces, Julio, que está programado, Julio Nieto, que nos acompaña muchas veces, ha tenido una actividad que no podía aplazar, y bueno, no estará con nosotros. Y Juan, bueno, se conecta dentro de un par de minutos. Entonces, Lola, no sé si estás lista para comenzar con esta sesión. Estás en mute, creo. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Bueno, pues nada, hola. Primero de todo, dar las gracias, ¿no? Por poder participar en esta mesa y por dar nuestro punto de vista, que al final estamos en el mercado, pero estamos muchos, ¿no? Y al final siempre es bueno escuchar diferentes puntos de vista y ver si todos estamos alineados o no estamos alineados. Pues por mi parte, por si queréis un poco así de contexto, cuál es la situación, ¿no? Situación actual y a dónde deberíamos o dónde queremos llegar. A día de hoy seguimos muy lentos. A día de hoy creo que en operación son 260 megavatios de baterías. Es verdad que se iniciaron los trámites y todo el mundo tenemos y parecía que ya la batería, el mundo de batería va a ser en el 25, se retrasó al 26 y no sé cuánto llegaremos a tener. Pero a día de hoy solo hay en operación 260 megavatios, de los cuales creo que son 12 son standalone, el resto son olvidados, son datos de red eléctrica de esta mañana que digo, vamos a revisar si alguno más se va conectando. ¿A dónde vamos a llegar? Pues yo creo que depende de dónde miremos. El objetivo del PNIE, siempre decimos que es ambicioso, pero no sabemos si será ambicioso. Son 22 gigas con la parte de almacenamiento, 11 los colocan para baterías. A día de hoy, con permiso de acceso y conexión, superamos ese objetivo, pero yo creo que es importante que vea que todo el resto de regulación, ¿no? Que contexto que ayuda a que esos proyectos de verdad se materialicen. Al final, la regulación va avanzando, hay medidas que se han tomado que ayudan, por ejemplo, para la hibridación era un punto crítico el tema de la prioridad de despacho, para cuando incluías una batería en un activo tuyo que estaba en operación. Se ha regulado un trámite acelerado para todo lo que sea en hibridaciones, pero aún así vemos que el permitting, ¿no? La parte de tramitación sigue siendo más lenta de la esperada. Siempre se pide más, ¿no? Al final, por ejemplo, toda la batería de standalone, toda la parte de declaración de utilidad pública sigue sin regularse. Se reguló en aquel Real Decreto que nunca se llegó a aprobar. Ahora se ha regulado para el bombeo, pero las baterías siguen siendo un poco estando muchas veces en el campo de nadie. O sea, las renovables, cuando hablamos de renovables, fotovoltaica, eólica sí pueden, en el bombeo también, pero el almacenamiento se ha quedado ahí, la batería en modo almacenamiento se ha quedado ahí en una zona que hay veces que complica, ¿no? Esa materialización. Luego ya no solo es la materialización de conseguir todos los permisos, sino que seamos capaces de estructurarlos, ¿no? De asegurar unos ingresos, de asegurar una financiación, que aquí probablemente Juan sepa mucho más que yo, pero sí que es verdad que creo que en el sector hay muchas ganas, se avanza, pero no todo, ¿no? Avanza en el mismo sentido o todo acompaña para que de verdad esto sea una realidad y lleguemos a tener en el 2030, pues no sé si los 11 gigas que quiere el MITECO o 5, 7, 9, dependiendo dónde creamos que llegamos, hasta dónde llegaremos, pero sería una pena que no seamos capaces de entrar en ese mercado que a día de hoy es tan necesario para todo nuestro sistema, la verdad. Hola, buenos días. Gracias, Lola. Hola, Juan. Perdona, Como Antonio, que ha siempre, sido muy difícil conectarme. Perdona. un placer tenerte por aquí un año más. Y bueno, ¿qué nos puedes
comentar como introducción de esta mesa. No, un placer estar con vosotros, y bueno, la verdad que todo lo relacionado con el mundo de la energía, baterías, data center, financiación, la verdad que un placer compartir con vosotros nuestro view desde Engie, ¿vale? Como sabes, desde Engie estamos súper activos, seguimos muy activos en temas de renovables, viendo todavía muchos proyectos de viento y PV sobre todo hidreando con baterías y bueno, también estamos haciendo, como habrá dicho Lola, ya temas de baterías en standalone y bueno, desde mi área de negocio también estoy cubriendo la parte de la financiación de los proyectos y bueno, estamos viendo ya que las principales entidades bancarias sí que se están moviendo un poquito estamos ya empezando a ver movimiento en el sector de BES, siempre y cuando estos proyectos vengan con algún tipo de tolling, algún tipo de- de contrato de medio plazo, medio largo plazo para hedgear un poquito la energía, ¿no? Pero es una buena noticia, yo creo que para el sector, que bueno, que sí que estamos viendo que los bancos están empezando a movilizarse, ¿no? Ahora hablaremos de eso un poco más largo y tendido. Vale. Gracias, Juan. Nosotros desde hace ya muchos meses estamos dedicando la parte fundamental del webinar, sobre todo las mesas, al tema de las baterías, la hibridación. Y vemos que por un poco más, si hubiésemos tenido un poco más de batería hace 2 años, mm, por falta de incentivos, temas burocráticos, todo esto que nos ha retrasado con respecto a otros países, tal vez no hubiésemos tenido el apagón que tuvimos y seguramente no hubiésemos tenido tantos precios ceros como hemos tenido. Ahora, lo comentábamos al inicio, la temperatura ha subido un poco, la demanda ha subido un poco y hemos roto la racha de precio cero. O sea, teníamos una racha de precio cero desde el 8 de mayo, más o menos, de cada día, y con un poco de temperatura, un poco de demanda, ya esos precios han desaparecido. Con lo cual, si hubiésemos tenido un poco más de demanda que perdimos, si hubiésemos tenido las baterías que no tenemos, bueno, evidentemente los precios serían otros. Quiero mandar con esto un mensaje de optimismo al futuro, no Claro, revisar el pasado, sino que sí. con esta entrada de batería que estamos pensando, tanto a nivel de parque, a nivel de utility, vamos a, vamos a dar un salto grande en cuanto al precio este tan bajo que estamos teniendo y sobre todo a la financiación, que es un drama que iremos viendo. Entonces, hemos puesto una serie de puntos que tienen que ver con los puntos del webinar para seguir esta mesa en la primera parte: evolución de los mercados, oportunidades y desafíos del sector, situación actual y tendencia de los mercados BPA, financiación, perspectivas del almacenamiento y financiación standalone y fotovoltaica hibridada, tolling agreement y PPA hibridado. No sé quién quiere comenzar, Uriol, si quiere hablar de... Antonio, Bueno, puntualizar que nosotros al final las baterías estamos empezando a ver, creo que solo tenemos 150 megavatios instalados ahora mismo, alrededor de esa cantidad, pero que hace 2 o 3 años teníamos un problema que las baterías no te estaban dando la rentabilidad. Yo creo que incluso no teníamos tampoco, a nivel de permitting, tampoco no teníamos tampoco Claro. la capacidad de desarrollar baterías, ¿no? Entonces, Sí, yo creo eh, que el problema ha sido que no nos hemos acoplado, ¿no? Yo creo que muchas veces hay que sí, crecer tanto la generación como la demanda. O sea, yo creo que el principal es que la generación y la demanda crezcan de forma razonable. Creo que hemos hecho un trabajo espectacular en España creciendo en generación. La demanda se nos ha quedado que no se ha acoplado con ese crecimiento que deberíamos de haber tenido. Y luego en generación, pues efectivamente ha crecido la renovable, ha crecido la solar, pero yo creo que efectivamente, como dice, es un punto que tenemos ahora, pero que cuando llegue el almacenamiento y cuando crezca la demanda, al final es el equilibrio, ¿no? Que muchas veces el equilibrio, pues no siempre va, o sea, no podemos ir siempre acompasado. Entonces yo creo quiero pensar, ¿no? Que efectivamente la batería, como dice Juan, no salían los números, había problemas de tramitación, había problemas de inseguridad jurídica, ¿sabes lo que he dicho antes del tema de prioridad de despacho? Yo creo que todo eso se está trabajando, la batería viene, compensará. Creo que la batería va a ser una solución a corto plazo, que luego se quedarán con estabilidad, pero yo quiero pensar que también a largo plazo tiene que entrar toda la demanda y efectivamente pues tenemos mucho donde trabajar y muy buena perspectiva.
Sí, en este sentido hay que señalar que en los últimos 2 años el precio de las baterías ha bajado significativamente, con lo cual su uso intensivo en todos los sectores, tanto los que producen, incluso los consumidores, los que tienen autoconsumo, están poniendo baterías en todos los sitios por el precio tan bajo. La TIC de los proyectos va mejorando, la TIC de los proyectos fotovoltaicos, eólicos hibridados con batería también mejora. Y bueno, todo eso hace que este boom va a ser inmenso. Yo creo que en un momento determinado, igual que vino el boom de la fotovoltaica, no sé si recordáis hace unos años, cuando la fotovoltaica no era rentable, que se hablaba de subastas y todas estas cosas, y de pronto, bueno, empezó a aparecer fotovoltaica en todas partes, bueno, y con la batería va a pasar lo mismo, va a haber un boom de baterías por todo, tanto el que, como decía, el que produce como el que consume. Bueno, esto es la parte general. Vamos a hablar un poco con los puntos del mercado, Uriol, para los que se han conectado, una idea de la evolución y bueno, y lo que Ujú, piensa uno sobre este sentido, tanto en España como en el resto de Europa. ujú. Vale, así como resumen de la evolución de los mercados que hemos explicado en la primera parte, para los próximos meses, factores externos, factores internos al sistema eléctrico español o europeo en este caso. Influencias externas, el tema de los precios del gas, cambios muy importantes en los últimos días, ya no semanas, días, con la caída del precio a raíz de la apertura o anuncio de apertura del estrecho de Hormuz, precios que han bajado mucho. Básicamente hemos restado la prima de riesgo geopolítico que tenemos. Ahora lo que va a marcar el precio un poco más van a ser los fundamentales, ¿no? ¿Cuánto gas tenemos de más viniendo a través del estrecho? Con la demanda que está creciendo en Asia, sobre todo en China, por lo que ahora en Europa básicamente nos nutrimos de gas natural licuado, que es un mercado global, y tenemos que competir con Asia. Entonces, ¿cuánto de más va a bajar? Ahora mismo está en 41, ha subido un poco más. Hoy ha llegado a bajar bastante, hasta cerca de los 40 euros megavatio hora. Este nivel de los 40, a lo mejor un poco por debajo de aquí, puede ser el precio que veamos de cara al invierno, de cara al verano, perdón, digo, pues tenemos las reservas también bastante bajas, por lo que tiene pinta que habrá algo de presión en esos precios durante el verano, precios que esperamos en esos niveles. Después, una vez llegue el invierno, habrá que ver cómo se afronta el invierno, cómo está la temperatura, qué nivel tenemos las, eh, las reservas, bueno, todos esos precios del gas que tendrán impacto en los precios de la electricidad, en los picos no solares, digamos, los picos de precios por la noche madrugada, donde hay precios algo más bajos del gas, pues a lo mejor algo menos de precios. Y después factores ya más internos, está la producción renovable, como has comentado. La demanda empieza a crecer ahora con las olas de calor que vienen para verano. Eso hace subir los precios durante las horas solares. Ya llevamos 3 días sin precios cero, precios negativos en las horas solares. Ah, la demanda básicamente va a marcar esos precios, por lo que, digamos, entre precios menos altos por la noche, precios un poco más altos por el día, supongo que los precios promedios se van a mantener por ahí. Y, y bueno, esa estructura de precios, ese perfil de precios más propios del verano, con menos horas con precios cero negativos, aunque precios obviamente más bajos durante las horas solares, es lo que esperamos durante el verano. En otoño seguramente tendremos algo más de precios cero y negativos. En otoño acostumbra a ser con menos horas cero que durante la primavera. Aún así, a medida que aumenta la capacidad solar instalada, se ha notado bastante en estos últimos otoños, que ha ido aumentando el número de horas cero. Y después en invierno, que la situación ya es bastante más distinta, ahí tenemos muchos menos precios cero. Por lo que la situación se espera, como digo, bastante parecida a lo de los últimos años, si bien estos años hemos empezado antes con las horas cero, por lo que en el global del año seguramente tendremos más horas cero y negativas que las que tuvimos los 2 años anteriores, pero precios capturados
que hemos perdido, Uriol. Hemos perdido a Oriol. Ya vuelvo. Decía, una situación parecida a la que hemos tenido en los últimos 2 años. Ese impacto de las baterías que esperamos, realmente necesitaremos tener un volumen algo más grande como para que se note en el mercado mayorista, ¿no? Otros mercados más estrechos, digamos, como los servicios de ajuste, pues seguramente ahí se note más rápido el impacto de las baterías. En el mercado mayorista, donde el volumen de energía es bastante grande, vamos a necesitar bastante capacidad de almacenamiento para que el impacto sea notable, aunque con número de horas cero y precios negativos es algo que, como hemos visto, con un poco más de demanda, pues es fácilmente solucionable, digamos. Eso con baterías sí que se puede notar, aunque en general precios capturados bajos por la solar necesitaremos bastante almacenamiento para que eso se recupere a niveles algo más altos. Gracias, Uriol. No sé, Dani, si tienes algún comentario sobre este tema de los precios, cómo ves los precios en Europa. Bueno, ¿Estás yo en mi- diría que ya han salido en la primera parte, ¿no? Las señales, o sea, España es a nivel de precios mayorista muy atractivo, falta ganar atractivo en ese precio final de la factura. Y luego, bueno, las señales o los spreads que se están viendo intradía, junto con otras herramientas, llámale fondos FEDER, llámale mercados de capacidad, que la Unión Europea ya los aprobó a finales de mayo, fondos Next Generation, etcétera, parece que incluso, en fin, los spreads son atractivos hasta por sí mismos, ¿no? Con lo cual yo converjo en todo lo que se ha comentado de la oportunidad de las baterías. Si quieres, el asunto es, bueno, pues que esta vez a lo mejor, bueno, ¿qué pasa si hay un exceso de frenada? ¿No? Si se nos Mm. vienen aquí de golpe muchísimos megavatios. Dicho eso, el debate no es ese, el debate ahora sería correr para comisionar y ponerse en marcha, porque sin duda las oportunidades están ahí, ¿no? Desde luego, yo fíjate, yo siempre digo, me llama medio en serio este tipo de eventos, que en nudos de la red que presenten ya unos problemas salvajes de integración o de vertidos de solar, esencialmente, probablemente habría que darles, no sé de qué manera, algún tipo de fast track a las baterías, porque ahí sí que estamos desperdiciando recurso que nos puede abaratar en las horas de punta, y esa energía que no somos capaces de integrar, ¿no? Entonces, la oportunidad está muy clara, los economics salen por todas partes, y yo entiendo, Juan, que tú ves a la banca que en ese sentido hay alegría probablemente, ¿no? Pensando en baterías versus una planta solar sola, por decir algo que ya probablemente es un riesgo que hay que asumir. El tema es, bueno, pues que se vaya materializando esa oportunidad. Y claro, si por materializarla no nos vamos a ritmos de 4.000 al año, pues a lo mejor acabamos teniendo problemas como parecidos a los de ahora, ¿no? Pero desde luego es tiempo de... Se dan los fundamentales para correr, y el sistema las necesita. Dani, aprovecho que mencionaste los pagos por capacidad, porque es algo que venimos persiguiendo desde hace años, que es una lástima que no hayan venido antes. Bueno, de momento no los tenemos. ¿Qué se dice de cuándo comenzará esto a verse? Bueno, ¿Qué vamos a ver. comienza? Tú que estás en contacto con todo el No, mundo. no, hablamos muchos de muchas cosas, pero bueno, nadie tiene una bola de cristal. En principio debería de venir una subasta antes de final de año, y que estos contratos de disponibilidad, tanto para tecnologías existentes como para nuevas, entren en vigor con el cambio de año, con el producto calendario. O sea, al final, un poco yo diría que esa es la mejor expectativa, poder completar el desarrollo regulatorio durante este trimestre para dejar convocada una subasta bien justo antes, bien a la vuelta del verano, y tenerla celebrada antes de final de año. Dicho esto, es cierto que, bueno, entendemos que la carga de trabajo del ministerio seguro que es ingente, y bueno, pues la gestión de prioridades no corresponde a los que estamos en esta mesa, ¿no? Pero bueno, entendemos que después de tantos meses, el entendimiento sectorial, yo diría que es después de tantos meses de intercambios con años de intercambios con Bruselas, etcétera, es tiempo de correr, y desde luego el sector lo necesita. Al final, el mercado de solo energía no es suficiente
para la generación existente con la flexibilidad de vida que se aporta hoy al sistema es de los ciclos combinados y luego, bueno, de cara a dar tranquilidad a los financiadores y a los promotores que entran en baterías, alguna palanca más hace falta, más allá de esos arbitrajes intradiarios que, hombre, por definición, cuanto más baterías entren, pues esos arbitrajes deberían de ir un poquito a la baja, ¿no? Con lo cual, siempre, oye, ¿y los mercados de capacidad para cuándo? Diría, para ayer, probablemente, ¿no? Pero Bueno, bueno, es cierto que hay muchos temas encima de la mesa de ver, hay muchos asuntos, ¿no? Donde se está trabajando, cómo mejorar accesos demanda, la planificación de red, dar nuevas, las especificaciones de demanda y los tipos de demanda flexible que tienen que ser. Hay muchos temas encima de la mesa, pero diría que hay un optimismo razonable y fundado en que tengamos una subasta antes de final de año y aprovechar los contratos de capacidad de año calendario, ¿no? gracias, Dani. Aquí quería hacer un comentario porque el tema de las baterías es imprescindible. Estamos tirando muchísima energía renovable, la tiramos por el tema de los curtailment técnicos, curtailment económicos, precios bajos que hacen que toda esta renovable esté detenida. Y bueno, por eso una cosa que preocupa también por la falta de batería es si se cierran las nucleares finalmente, bueno, en algún momento se van a cerrar y se necesita mucha batería, mucha renovable, mucha batería para sustituir a cualquier nuclear que cierre. Ayer estuve en un evento de energía en Barcelona y la situación en Cataluña es crítica porque si cierran las nucleares de Cataluña, con muy pocas renovables que hay, es un drama total para toda la industria que hay en Cataluña. Igual en la zona de Extremadura, vamos a decir, hay mucha más renovable para sustituir a las nucleares, con baterías evidentemente, pero bueno, en Cataluña la situación creo que puede ser dramática porque hay muy pocas renovables y mucha nuclear y mucha industria consumiendo. Con lo cual, esto hay que prepararlo con tiempo porque las nucleares pueden cerrar de alguna forma u otra, vamos a decir, se puede prorrogar. También es una cosa que estamos diciendo desde hace 7 años cuando empezamos con los webinars esto, el estrecho de Hormuz puede cerrar, hay que tener cuidado con las coberturas. Ya cerró, ya no es un... Incluso dentro de 60 días podemos tener problemas porque esta tregua es transitoria. Puede ser que ya Trump amenazó que si no hay un acuerdo definitivo volverá a atacar, ¿no? Con lo cual volvemos otra vez al parchís, al punto cero, ¿no? Estrecho cerrado. Y la otra cosa que estamos diciendo es que tener cuidado con las nucleares porque son, en Francia tenemos más de 70, en Bélgica, en España, y si hay no un accidente, sino un incidente que tenga que cerrar varias nucleares, es un drama total, porque no tenemos todavía la renovable suficiente ni las baterías suficientes para sustituir confortablemente estas nucleares, ¿no? Digo esto como puntos para poderlo analizar. No sé si en este punto del mercado hay algo o pasamos para el siguiente punto, ¿no? Yo Yo, sí quería por añadir para los pagos por capacidad, porque al final no todo el mundo estamos esperando, ¿no? Esos famosos pagos por capacidad. Pasa que creo que va también a ser muy relevante cómo lo regulen, ¿no? Que al final hay 3 tipos de subasta, cuando son la principal, cuando es la transitoria, cuando es la de ajuste, si el volumen que van a subastar va a ser público, cuando van a definir los degrading factors de cada una de las tecnologías, si va a ser una competencia o va a beneficiar a alguna de las otras tecnologías, si va a haber un cupo para nuevas inversiones. Yo creo que es muy buena noticia que la Comisión Europea aprobase los pagos por capacidad, hay mucho dinero ahí, pero creo que es muy, muy importante cómo se regule, ¿no? Para que de verdad seamos capaces de que todas las tecnologías, que es lo que decíamos antes, al final yo creo que todas las tecnologías son muy importantes, los ciclos combinados, creo que en ese momento en el que la batería todavía no es una realidad y las nucleares es una duda, tienen que jugar un papel muy importante, pero yo creo que es muy importante cómo regulen esos pagos para que dé el confort de que crezcamos como debemos crecer. Al final se tomen las medidas y se fomente aquellas tecnologías que sepamos que son necesarias para un futuro, para un sistema equilibrado. Lola, ahora que hablas de ciclo combinado, nosotros hace años, bueno, ya llevamos 27 años, vimos nacer a los ciclos combinados. Por cierto, felicidades a Engie, que cumplió 20 hace unos días años. 20 años de inyectar por primera vez 1 megavatio a la red, hace 20 años. Y además, también tengo que comentar que hace 20 años que están con una colaboración estrecha e ininterrumpida, ¿no? Entonces,
los ciclos combinados, antes los veíamos como una generación, era una generación más. Pero ahora lo estamos viendo que el ciclo combinado es una batería de gas. O sea, el ciclo está de guardia esperando, bueno, que lo manden a funcionar para, bueno, una situación, falta de alguna cosa, respaldo a la red, todo. O sea, el ciclo es nuestra batería. Y poco a poco, esa batería, bueno, va a ser sustituida por tanto batería térmica en la industria como, bueno, la batería que conocemos, ¿no? De almacenamiento normal. Entonces, bueno, quería hacer ese señalamiento ya que tú lo tocas porque es fundamental también que los ciclos combinados tengan pagos por capacidad. Esos pagos se terminan a los 15 años y, bueno, los ciclos han quedado un poco a la deriva, ¿no? De cuando es un respaldo fundamental que tiene el sistema. Entonces, bueno. Yo creo que aquí Daniel sabe mucho más de los ciclos, pero sí que es verdad que juegan un papel crítico. El ciclo al final no es una batería y no mitiga el precio cero de la fotovoltaica, pero sí da la flexibilidad y la seguridad. Entonces, no es una batería 100% como quisiéramos que fuese, pero sí que hace el 50%, ¿no? Si tuviésemos que decir cómo participa, tiene un papel crucial y para los pagos por capacidad es necesaria. O sea, al final yo creo que los ciclos estamos viendo que siguen ahí y están haciendo un valor muy importante para el sistema y sí que efectivamente es crítico. Pero vamos, aquí Dani creo que conoce mucho más. No, todo suma, al final todo suma a la hora de avanzar en la transición. Hoy un sistema 100% renovable no es viable porque no hay recursos, las 8.700 horas del año, y al final, bueno, pues vamos a mercados cada vez más volátiles y más flexibles. La ventaja de la batería ciclo combinado en la línea que tú decías, Antonio, es que se pueda bueno, que está disponible en cuestión de minutos, ¿no? Con la desventaja, si quieres, que tiene emisiones de CO2 mucho menores que un fuel o que un carbón en las mismas condiciones. Y en el transitorio, los ciclos combinados son necesarios. Desde Engie nunca hemos defendido, y tampoco lo hacemos ahora, que los ciclos tengan que tener subvenciones, porque sí, lo que defendemos es que los ciclos puedan competir. El apagón demostró que los ciclos combinados eran necesarios porque sin ciclos no se había levantado el sistema. Punto. Por cierto, no se ha realizado ninguna liquidación todavía de la tecnología más de un año después, curiosamente, ¿no? Pero lo que los ciclos piden es, oye, que podamos competir. Si el sistema necesita flexibilidad para poder integrar cobertura con renovables, con tal, etcétera, bueno, pues que el mercado diga cómo, qué tecnologías hace falta y qué ciclos hace falta y que lo digan mecanismos de mercado. En ese sentido, entendemos que el hecho de que aparezcan mercados de capacidad, contrario a otras voces que se escuchan, forzosamente tiene que ir a aliviar esa operación reforzada que tenemos en marcha. ¿Por qué? Porque el incentivo al coste fijo, el incentivo a cubrir esa disponibilidad va a venir por los mercados de capacidad, con lo cual cabe esperar un mercado de restricciones y de coberturas y servicios complementarios forzosamente más competitivo porque los costes de internalizar arranques y recuperar costes fijos por estar disponibles los va a cubrir otro mercado. Y si luego, y efectivamente, por la propia evolución del mix, por la propia evolución de las necesidades del sector, hay ciclos combinados que ya no hacen falta, pues que puedan salir del sistema con toda naturalidad. Esto no deja de ser un mercado en el que hay que competir y en el que, bueno, tienes que hacer esfuerzos continuos por ser lo más moderno tecnológicamente posible. Si la tecnología te saca, pues tendrás que dedicarte a otras cosas, igual que nosotros, pues hace 10 años no teníamos prácticamente portfolio renovable, a día de hoy tenemos 1.800 megavatios, una base muy grande eólica, y estamos pensando en doblar a 2030 como una base muy grande de baterías, porque por ahí pasa el futuro. Entonces, todo lo que sea más herramientas de mercado para definir qué mix de generación necesitamos, creemos que es muy bueno y que es bienvenido, tanto para tecnologías que dan esa cobertura en el corto plazo, como para lo que tenga que venir de baterías y de bombeos. Gracias, Dani. Uriol, antes de pasar al siguiente punto, para terminar con mercado, hay un par de preguntas que veo que tienes marcadas que tienen que ver con el mercado para pasar al siguiente punto. Y quiero recordar a toda la audiencia que tenemos que bueno, los exhortamos a que preguntéis. Aprovechemos estos expertos que tenemos aquí, sobre todo de Engie, que, bueno, que pueden responder a cualquier cosa prácticamente.
Ujú. Vale, para cerrar el tema del mercado, ¿cómo veis el precio capturado por la solar en los próximos años? Bueno, ya hemos comentado una situación de estructura de precios parecida para los próximos años, al menos para 2027, porque para que realmente cambie esta estructura de precios vamos a necesitar más demanda, vamos a necesitar más almacenamiento, porque la fotovoltaica va a continuar creciendo porque lleva mucha inercia. Por lo que al menos el año que viene, la estructura de precios y precios capturados por la solar, pues seguramente seguirá más o menos igual. En el largo plazo, con más demanda, con más almacenamiento, debería mejorar. Lo hemos comentado alguna vez. Si miras un proyecto fotovoltaico puro, digamos, sin almacenamiento ahora mismo, en el largo plazo, pues los números, pues seguramente salen. Lo que pasa es que si lo construyes ahora, pues vas a empezar muy mal. Y eso es algo que no ayuda a la financiación, por ejemplo. Por lo que, bueno, digamos, las cosas van a empezar a cambiar a partir de algún momento. Seguramente no será este año ni será el año que viene. Y después, cómo está de dañada la infraestructura de gas natural licuado en Qatar y alguna idea del calendario de cuándo se van a normalizar las infraestructuras. Aquí, bueno, han habido noticias de que las instalaciones más dañadas estaríamos hablando de 3 4 años. Aquí hay que diferenciar. Una cosa son las instalaciones que estaban ya produciendo y después están las que estaban a punto de entrar en funcionamiento, que nos iban a dar ese oversupply que se esperaba de gas natural licuado en los próximos años. Por lo que seguramente algunas será cuestión de semanas o de meses para restablecer un flujo más o menos parecido al que teníamos hasta ahora. Después están las que iban a entrar en funcionamiento y que nos iban a dar más gas en los próximos años, que puede ser que estas pues se retrasen, estamos hablando incluso de años. Por eso ese sobre oversupply de gas que se esperaba por los próximos años, que iba a presionar muy rápido los precios a la baja, pues seguramente se demorará algo y tendremos precios pues a lo mejor un poco más altos algún año más. Gracias, Uriel. Entonces, si queréis podemos pasar al siguiente punto, oportunidades y desafíos para el crecimiento del sector renovable. Igual tú, Juan, que Sí, yo creo que nosotros, pues oportunidades en el sector renovable, lo que hemos dicho, la batería, yo creo que va a ser está siendo ahora ya lo que estamos viendo, que todos los players están empezando a desarrollar y empezaremos a ver los primeros reditubles el año que viene. Se habla también muchísimo de data center, que también va a ser algo muy importante en el sector. Yo creo que el sector, por un lado, necesita crecer en la demanda. También nosotros en España seguimos teniendo la misma demanda que en el pre-COVID y es un final, pues como hemos ido construyendo tantísimo y han venido tantos megavatios de PV en operación, ha hundido muchísimo el precio y todo lo que, o sea, hay que intentar de alguna manera potenciar la demanda vía estos data centers, vía esto, bueno, seguir industrializando el país. Y por otro lado tenemos el tema de flexibilizar el supply. Estamos viendo las baterías. Las baterías no solo se financiarán vía banca, ¿vale? Las baterías también vamos a ver mucho el fondo, mucho equity player, que también con muchas ganas de crecer en este sector. Como estamos diciendo, la batería hace 3 4 años no tenía mucho sentido, el nivel del permitting, ni el nivel del desarrollo era difícil, la seguridad jurídica tampoco estaba allí, era regulatorio, pero ahora sí que estamos viendo que es necesario para el sector y estamos viendo también que a nivel de regulación bueno, el legislativo se está moviendo y está sacando decretos para un poco, de una manera, dar el confort que los sponsors necesiten, ¿no? Estamos viendo que los principales sponsors, por ejemplo, en Iberia, me refiero a IPPs, las típicas que están, no solo las que están en bolsa, pero bueno, las que tenemos en España, que son bastante importantes, todas están diciendo al mercado, estoy desarrollando un giga de baterías. Y muchas de ellas incluso ya están haciendo pedidos a China, ¿no? O sea, es decir, ya están encargando baterías, ¿no? Entonces, sí o sí, en los próximos 24 48 meses, yo creo que hay una gran oportunidad no solo para los propios sponsors, pero todo lo que es la industria relacionada
el mundo energético, de tanto vendedores de componentes, asesores. Yo creo que este mundo va a cambiar todo en los próximos 2 años. O sea, a nivel de sponsor, ya estamos viendo, todas las IPPs tienen ya un director de energía en sus equipos. Hace 5 o 10 años no había un director de energía en las principales IPPs de España. Eso era un tema que se subcontrataba, tenías tú un agente de mercado que te hacía este servicio, pero había ahí siempre, o sea, te daba igual dejar 2 o 3 euros encima de la mesa, porque al final tú te estabas focalizando en lo que era el desarrollo y la construcción y luego la venta de tu proyecto, ¿no? Y eso ya, hoy en día, esos 2 o 3 euros que se dejan encima de la mesa, ya no son 2 o 3 euros, ya estamos hablando de que igual son 7 o 8 euros bueno, el mercado está evolucionando hasta a esta flexibilidad que necesita el sistema, ¿no? Yo volviendo a oportunidad y riesgo, vuelvo a decir el tema que te has sacado tú de las nucleares, ¿vale? Que al final, incluso para ti, Antonio, y para EASOF, hacer un pronóstico a 5 o 10 años que hacéis vosotros, ¿no? Que te cambia totalmente la película si se cierran o no se cierran las nucleares, o un escenario de cierre parcial de nucleares o no. O sea, muy complicado, ¿no? Yo creo que hacer nuestro pronóstico, pero la realidad es que hoy por hoy el sistema como está nos está sosteniendo. O sea, vimos el apagón del año pasado y sí o sí hay que flexibilizar el sistema. Bueno, la batería ahora mismo está haciendo mucho sentido y a nivel económico o sea, empiezas o sea, estamos viendo que los principales players están empezando bueno, no solo desarrollar, están terminando sus desarrollos de baterías, ¿no? Y bueno, a partir de final de año vamos a empezar a ver los primeros proyectos en construirse, ¿no? En gran volumen. Entonces, bueno, así vemos nosotros el sector. Y financieramente, si el proyecto es estable, tienes además el mercado de tolling, que también estamos viendo, las principales utilities ofreciendo este tipo de productos. Engie también ya se la empresa, recientemente, ¿no? Se han firmado varios deals bueno, y van a venir más cosas. El, a nivel financiero, el mercado va a estar ahí. O sea, nosotros, al final, la banca tiene, por supuesto, sus riesgos, pero también tiene sus apetitos. Y al final ves con PV, ves en esta Malón, va a ser bancable. Y al final el sponsor se buscará la vida de que sea bancable, ¿no? O sea si estamos, o sea, yo estoy muy positivo en la financiación de la bancabilidad de este producto. Gracias, Juan. No sé si con respecto a esto alguien quiere complementar alguna cosa sobre... Voy a complementar porque lo ha comentado Juan y es un punto que creo que va a ser muy relevante, el suministro, ¿eh? O sea, estamos enfocándonos mucho en tenemos que crecer, vamos a crecer muy rápido, pero una pata muy importante será garantizar ese suministro. A día de hoy, China pues, es el gran player de suministrador de baterías. En Europa se está intentando crecer y, por ejemplo, se lanzaron el año pasado todo lo de los fondos FEDER, 700 millones de euros para intentar ayudar, ¿no? a impulsar la tecnología europea. Creo que es muy buena medida. Creo que esos fondos no solo ayudaban a impulsar el almacenamiento, creo que también impulsaban a esa tecnología de almacenamiento europea, donde obligaban a componentes europeos y daban más ayuda si te vinculabas a más componentes europeos, pero yo creo que va a ser muy crítico que seamos capaces de materializarlo. Queremos crecer mucho, como decía Juan, todos los grandes players dicen que van a crecer 1 giga, 2 gigas y hay que tener suministro para hacer eso. Entonces yo creo que va a ser un papel también muy importante a corto plazo el asegurar el suministro, la competencia de precios. Los precios han bajado, pero tienen que estabilizarse. China pues, puede hacer cambios regulatorios como el tax, de incluirlo, quitarlo, lo cual tenemos mucha dependencia. Yo creo que todo el papel va a tener un papel muy importante, todo el tema de suministro, precio, transporte, que creo que no podemos quitar de la foto para que de verdad garantizar ese suministro. Gracias, Lola. Una de las cosas algunas de las cosas que decía Juan tenía que ver con los data centers, la electrificación de la demanda. Nosotros que estamos
centrándonos más en esto, en la demanda, todo el crecimiento que estamos teniendo. La industria, nosotros que estamos bastante metidos, vemos un salto cualitativo inmenso, una toma de conciencia con respecto no solo a tener el autoconsumo, sino gestionar esa demanda para que sea flexible con batería. O sea, con lo cual es un gran cantidad de almacenamiento que se va a introducir. Y también está el tema del almacenamiento térmico, que mucha gente piensa que es una batería, ¿no? que pasa vamos a decir, carga una hora y descarga. No, el almacenamiento térmico es una generación, o sea, sustituye una caldera, o sea, no solo almacena la energía para tenerlas en horas en que se necesita ese vapor o ese calor, sino que sustituye una caldera de gas. O sea, con lo cual, eso es una cosa que ya está funcionando, está entrando y es un paso importante para lo que es la electrificación de la demanda. Está el hidrógeno verde, que nosotros hace años teníamos igual una ilusión poco fundada. Ahora estamos viendo que hay muchos pasos en ese sentido. El hidrógeno verde poco a poco también va a fluir, porque es imprescindible también. El hidrógeno, recordemos que es la base de todos los combustibles, y a partir de aquí, ya sea amoníaco o cualquier otro combustible, se necesitará producir cuando hay más punta de producción renovable para tener lo que es el almacenamiento estacional. Recordemos que en un futuro, si no tenemos gas, si no tenemos nuclear, ¿qué haremos en las noches de invierno cuando no tengamos viento? O sea, tenemos que tener almacenado previamente algún tipo de combustible que, bueno, que solucione toda la demanda que va creciendo. Además, ahora estamos hablando de que estamos viendo picos de 40.000 megavatios y la demanda tiene que crecer. Nosotros estamos viendo a largo plazo picos de 120.000 megavatios. 120.000. ¿Por qué? Porque si toda la industria se electrifica, todo el transporte se electrifica, todos los edificios, es que la demanda y además sin nucleares en un futuro a largo plazo. Con lo cual, esto es una oportunidad para la fotovoltaica. Lo digo porque ahora hay una depresión, una crisis, los bancos están, vamos a decir, cerrados a financiar fotovoltaica, incluso con batería ya lo miran con una pinza. Y la fotovoltaica va a ser fundamental, más fotovoltaica y más eólica en este futuro de puntas de demanda de 120.000 megavatios. O sea que hay que pensar en eso, que estamos pasando una crisis, pero el que tenga un punto de conexión tiene una mina de oro, porque ese punto es único. También estamos viendo que con esta crisis que estamos teniendo, se ve que hay muchos proyectos que se hicieron igual un poco corriendo y que no son rentables. ¿Por qué? Porque necesitan unas líneas largas, necesitan líneas que tienen que pasar por sitios que no son fáciles. Y bueno, estamos viendo también una criba, pero los proyectos buenos son necesarios y son imprescindibles y van a ser muy rentables. ¿Vale? Es un poco la idea que quería. Totalmente de acuerdo, Antonio. Al final nosotros los proyectos muchas veces la criba que hacemos es el famoso LCOE. Al final, hace 4 o 5 años el LCOE es el Leverage of Energy, ¿vale? Entonces, que al final es el megavatio, el euro megavatio que te aguanta el proyecto. Creo que hace 3 o 4 años, proyectos de PV con un LCOE de 45-50 te daba un retorno interesante. Claro, ahora mismo con una visión de precio que tú estás haciendo o estás pronosticando niveles de 40 euros megavatios hora para la PV en un medio y largo plazo, claro, ese tipo de proyecto lo va a tener muy difícil, ¿no? Entonces sí, por nuestra parte es totalmente que vamos a ver una criba importante de proyectos. Esos proyectos al final o los vas ahora a hibridar con baterías o los vas a tener un poquito que meter un poquito en el congelador, aguantarlo en el tiempo y sacarlo más adelante, porque claro, hoy en día la situación que tenemos ahora, claro, estamos capturando 25 euros megavatio hora, ¿no? Fue en el 25. Pero bueno, eso vamos a ver esa criba de proyectos y los proyectos buenos siempre van a ser buenos. Entonces,
Esa es la situación, ¿eh? Gracias, Juan. Por cierto, Juan, ¿tienes alguna pregunta por ahí para que le eches un vistazo? Y voy a aprovechar que estás aquí en pantalla, ¿no? Ahora plena pantalla, ¿no? El tema de los PPA, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Vosotros que sois expertos en PPA desde hace muchos años, ¿cómo has visto la evolución? ¿Qué es lo que dicen los bancos? ¿Cómo tú ves este tema? Bueno, los PPA nosotros, o sea, seguimos viendo que es un instrumento fundamental para financiar, ¿vale? El, Hace 2 o 3 años en PV Solar o sea, había en España tres, cuatro bancos con mucho apetito de financiar full merchant, había liquidez para financiar proyectos full merchant, ¿no? Luego a lo mejor no eran financiaciones a 20 años, pero igual tenías un mini perm que el underlying de la financiación era 20 años, pero se repagaba en 5 o 7 años, ¿no? Pero levantaba eh, 60-70% del CAPEX del proyecto. Hoy en día eso ya no está. Entonces, sí o sí, para financiar una PV en standalone, solo la PV, el banco te exige un PPA, ¿vale? ¿Qué pasa ahora mismo, no? El PPA, antiguamente, hace 10 años, PPA era un contrato de 20 páginas, el letra tamaño 7, que las entidades financieras o el departamento de riesgo se lo leían bien, pero no dejaba de ser que se lo validaba un asesor financiero o un asesor legal y era un PPA válido, ¿no? ¿Qué pasa? Que ha habido PPAs que se han firmado, por ejemplo, con precios negativos, ¿no? Es decir, que no te cubren los precios negativos. Y eso es una sorpresa que ha pasado en los últimos 2 años, ¿no? Que la banca de repente se ha dado cuenta de que proyectos que tenían su PPA, esos PPA no estaban cumpliendo su función, ¿no? Y bueno, yo creo que al final el PPA, pues yo creo que ahora los bancos están aprendiendo mucho. Los bancos ya tienen equipos de PPA dentro de esos equipos de riesgo. O sea, el banco cuando habla con una utility discute el PPA y se saben incluso mejor el PPA que el que está estructurando ese PPA dentro de la utility, ¿no? Y eso lo estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, sigue habiendo mercado de PPA. Yo creo que ahora es buena oportunidad para los que están en PVM, están alone. Yo creo que hace un par de años el mercado era más complicado, ya menos utilities ofreciendo el producto, pero yo creo que ahora con la necesidad de las baterías que se van a construir, claro, esas baterías al final si van a hacer un tolling, pues el suministrador de ese tolling, si además le metes un poco de producción de PV, pues hace un baseload, ¿no? Entonces yo creo que en los próximos meses empezaremos otra vez a ver más apetito de PPA. Pero no van a ser PPAs a niveles de 40, no van a ser PPAs, ¿sabes? Van a ser PPAs a un nivel razonable de precio. Y por eso digo que al final el proyecto bueno con un LCOE bajo, pues se podrá construir apalancado en esos PPAs, pero un proyecto con un LCOE de 50, estos PPAs estamos hablando de precios de 25, incluso mucho menos de 25, pues lo van a tener más difícil, ¿no? Pero sí o sí el PPA yo creo que ahora mismo vuelve a tener muchísima importancia para la construcción de un proyecto de PV en standalone. Gracias, Juan. Nosotros, como sabéis, en Aleahab ayudamos a ambas partes, el que vende y el que compra PPA, a ponerse de acuerdo. Y estamos viendo un resurgir, o sea, ya nos están pidiendo PPA comercializadoras, grandes consumidores, pero siempre, en este caso, PPA de fotovoltaica con hibridado o batería. Y también estamos viendo también un interés por el tolling agreement, o sea, porque hay grandes consumidores o comercializadoras que no van a desarrollar una batería ni una batería grande, pero sí están dispuestos a alquilar una batería con determinadas condiciones. Nosotros pensábamos que esto del tolling agreement eran empresas, vamos a decir, eh, intermediarios, ¿no? Que tipo traders que compraban y vendían, pero bueno, estamos viendo que también los grandes consumidores están enfocándose en ese tema y esto es una buena noticia, sobre todo de cara a la financiación, porque ya se está moviendo todo. Creo que en pocos meses, sobre todo ya cuando empiecen los pagos por capacidad, veremos fluidez en la financiación de proyectos. No sé si tú crees eso, Juan, ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo que lo estamos viendo, ¿eh? Abres ahora noticias de periódicos en sección de energía, que todas las semanas estamos viendo ya portfolios de 150 200 megavatios de tolling agreements que entrarán en efecto a lo mejor en el 27-28, pero ya se están firmando, ¿vale? Al final,
por la parte de la oferta, todos estos utilities o este tipo de empresas que están ofreciendo el tolling, al final ellos están gestionando energía en sus carteras, ¿vale? Y esas baterías les están dando flexibilidad con sus activos existentes o con capacidad que pueden incluir con el tolling y luego en su downstream pues ofrecen otro tipo de productos, ¿no? Entonces, el tolling lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, ¿vale? Porque aunque parezca sobre la mesa que básicamente es un pago fijo por el uso de la batería, el que está obteniendo esa capacidad es flexible y capacidad flexible es algo muy potente ahora mismo para una utility, tener esa flexibilidad. Entonces, bueno, yo creo que se están empezando a combinar dos buenas bonanzas, ¿no? O sea, es decir, ese tolling que además lo puedes mezclar con una energía de PV, por supuesto, muy competitiva en cuanto a precio y estás fabricando no un baseload perfecto, pero a lo mejor un baseload al 80%. O sea que, y luego ya estas utilities tienen equipos de gestión de energía que son súper profundos y total, es súper óptimo es muy buena noticia para el sector. Así, súper positivo. Uriol, dejo una pregunta para que pienses unos minutos. ¿Qué es mejor? O sea, una fotovoltaica, ¿en qué medida mejora sus ingresos, por ejemplo, con una batería, ¿no? Una pregunta que nos hace mucho. Piensa la respuesta, porque también está si es de 2 horas, de 4 horas, todo eso es muy interesante. Claro. Pero antes de contestar, quiero hacer una pregunta general. ¿Qué es mejor, invertir en batería standalone o invertir en hibridación, ¿no? Porque también es una cosa que nos están preguntando, ¿no? Hay quien se va por batería standalone y hay quien se va por una sola cosa. ¿Qué creéis vosotros? No sé, Dani y Lola. A ver, yo creo que muchas veces, como decía, o sea, no hay una respuesta fácil porque de standalone hay de todo. Si tienes un standalone a 10 kilómetros de punto de conexión, pues es otro proyecto que si tienes una hibridación. Yo creo que a día de hoy el cuello de botella es el punto de acceso. Si tú miras la capacidad que hay dada, el standalone creció mucho cuando se liberaron los puntos de conexión y dijeron que el almacenamiento podía pedir la capacidad de renovable. En ese momento de standalone subió mucho y ahora se está creciendo en hibridación porque no hay otra forma de crecer, porque no hay capacidad de conectar. Entonces yo creo que muchas veces es una pena porque no se crece en lo que debería del sistema necesitar o el mejor proyecto. O sea, al final creces en el contexto que tienes, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces yo creo que por ese motivo han crecido los dos tipos de tecnología, igual que el de 2 y 4 horas. Pues cuando empezó la gente empezó con 2, los primeros fondos FEDER eran 2, por lo cual todo el mundo reguló su batería a lo que decía la norma y ahora el fondo FEDER regula 4, pues todo el mundo se va a 4, ¿no? Yo creo que igual que el fotovoltaico, cuando hibridas, ¿cuál es el tamaño perfecto de la batería versus el fotovoltaico? Pues también es muy complejo. Entonces yo creo que no hay nunca un proyecto ni una solución perfecta. Creo que el mix es muy bueno. Creo que la hibridación tiene un punto positivo que es quitarte el cuello de botella del acceso y quitarte el cuello de botella de tramitar una nueva infraestructura de evacuación. Por lo cual ahí todo lo que sea una hibridación ayuda mucho. Luego, pues tienes que trabajar con ese solape de compartir un punto de acceso, pues que a lo mejor no puedes estar evacuando en el momento más óptimo, ¿no? Un standalone es más bonito para operar porque efectivamente tienes ese punto de acceso 100% disponible para ti, pero has tenido que conseguir ese punto de acceso y has tenido que tramitar. Entonces yo creo que nunca hay nada perfecto y que al final pues todos intentamos utilizar esa palanca, ¿no? Ese espacio en el cual podamos crecer. Y aquí o sea, yo estuve hace poco hablando con un operador de baterías de Europa y me venía a decir que al final ellos claramente están viendo que en España va a ser la hibridación más que el standalone, pero básicamente por lo que has dicho, porque los puntos de conexión están ahora mismo en los desarrollos en las PV existentes, ¿no? Entonces, Sí. El otro día vi una gráfica de los puntos de acceso y era eso, o sea, el punto de acceso con standalone, pues llevamos con el mismo tamaño de proyectos tramitándose durante el último año y si ves la gráfica de hibridación, crece exponencialmente. Al final el standalone pues tiene un cuello botella
que ya no puede crecer más porque no hay capacidad. Tenemos que ver qué pasa el día 22, creo que es el 22 de agosto, se vuelve a publicar si se libera capacidad por este plazo que le han dado a los centros de datos, bueno, y a la batería para poder renunciar a ese punto de acceso. Y puede pasar que vuelva a crecer standalone y tiene mucho sentido, pero no es tan fácil, ¿no? Yo creo que el cuello de botella es lo más crítico a día de hoy. Y luego para la hibridación, luego hay que gestionar esos dos activos conjuntos. Tienes que poder hibridar, si tienes un banco que te ha financiado el solar, pues tienes que trabajar cómo incluye esa batería. Si tienes un PPA, cómo se va a hablar con un tolling. Yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer, que lo cual es muy positivo, pero yo creo que va a haber mucho trabajo. Sí, bueno, ahora estamos llegando al final. Después de Uriol, que va a contestar ahora esta pregunta que hicimos, cada uno vaya pensando una conclusión, una mini conclusión de esta mesa. Y antes, bueno, voy a decir nuestra opinión. La hibridación es imprescindible. O sea, todo el que tenga fotovoltaica tiene que tener hibridación. El que tenga eólica, que vaya pensando también hibridar con fotovoltaica y con batería. O sea, tener batería es fundamental, es la energía del futuro, fotovoltaica y batería. Esa es la energía del futuro. Y también hay veces que hablamos de standalone, pero que no es así. Porque si Iberdrola o cualquier empresa grande o Engie tiene muchas baterías standalone, en realidad tiene una cartera. O sea, estas empresas grandes tienen un centro de control con muchas tecnologías, con demanda de una comercializadora, con lo cual es una hibridación que se está produciendo, aunque no está la hibridación en el parque, es una hibridación de cartera como tal, con lo cual es imprescindible. Uriol, tu pregunta que ya lleva. Sí, mira, por lo que hemos estado viendo, una planta fotovoltaica, añadirle una batería de 2 horas solo, sin posibilidad de cargar de la red, solo cargando del parque. Eso sería un aumento de los ingresos que podría llegar tranquilamente al 40% en el mejor de los casos. Si le pones de 4 horas podría ser más, y si cargas de la red, entonces el panorama ha cambiado un poco, pero bueno, obviamente serían más. De un proyecto solar standalone que ahora mismo, en el largo plazo, muy largo plazo, te podría estar dando un retorno del 5 o 6%, poco atractivo. Con una hibridación puedes subir tranquilamente 15%, 18%. Si puedes cargar de la red ya, podría ser mucho más. Y después, bueno, pues todo lo que te puedas apalancar con deuda, el retorno para la equity, pues obviamente puede ser más. Gracias, Uriol. Entonces, bueno, hacemos esta mini conclusión. Dani, tú que eres el decano, bueno, casi decano, ¿no? De los webinars. Yo creo que eres eh, el externo de Aleazos que más ha participado quitando a Uriol. ¿Qué nos puedes decir? No sé si estás conectado, Dani. Bueno, igual Dani está. Igual se ha caído, ¿no? Sí, igual Sí, está. yo creo que se ha quedado fría la imagen ya. No sé, Lola, Juan, ¿alguna conclusión de este webinar? Pues yo creo que estamos en un momento súper interesante. Yo creo que al final teníamos fotovoltaica, tenemos eólica, tenemos batería y llegará dentro poco el centro de datos. Yo creo que es un sector que va a crecer, que sigue siendo muy interesante. Yo creo que al final todos nos vamos recolocando y vamos adaptándonos a la necesidad, tanto pues la banca, tanto la gente de gestión de mercado, tanto el fabricante. Yo creo que va a ser una oportunidad muy buena para todos. Creo que todos vamos a jugar un rol muy importante y creo que es el momento. La verdad, que es muy buena oportunidad para España, que siempre muchas veces nosotros cuando nos dicen compite, digo yo compito contra mis compañeros de otros países porque al final también competimos con otros países, ¿sabes? El gas, la batería, no es solo una competencia, entonces yo creo que España está en ese lugar y va a poder jugar un rol muy importante. Gracias, Lola. No sé, Dani o Juan. Ujú. No, si al final las oportunidades están, los fundamentales te dicen que esto sale. Ya hemos visto también con yo no recuerdo, creo que eran las primeras Next-Gen de almacenamiento hibridado, que había interés como por 6 o por 7 lo que se subastó, algo así, con lo cual, bueno, los proyectos están y los fundamentales del mercado están, hasta la capacidad de financiación parece que también está, por lo que estamos comentando, con lo cual está todo encima de la mesa para ir acelerando.
realmente, ¿no? O sea que lo que sí está pensando Antonio es o sea, las baterías resolverán problemas en nudos muy congestionados de la red. Hay nudos en los que entran. Lo que pasa es que yo la escala esta que apuntabas de 120.000 ahí, o tenemos más redes, o eso sí que yo no veo que nos entre por ningún lado. No sé, yo creo que es otra escala probablemente, si quieres llegar a poder dar respuesta a toda esa demanda, ¿no? Sí, va a ser muy complicado, ¿no? Ujú. De hecho, una cosa que no hemos tocado hoy, pero fundamental en toda esta transición, Planificación. La red. es Ujú. el tema de las redes, o sea, las redes de Mm. transporte, las redes de distribución, las redes internacionales, o sea que ya ni hablamos de eso porque tampoco está en nuestras manos, pero es fundamental que red eléctrica, el gobierno, las comunidades, todo el mundo mm, intensifique todo el desarrollo de la red, porque esos 120.000 megavatios punta es que van a llegar. Entonces, mm, no sé, hay que pensar en eso. Juan, ¿qué conclusión nos das? No, yo creo que nosotros estamos en mitad de la transición, del camino de la transición energética. Creo que vienen 2 o 3 años muy potentes ahora con baterías. Data center también vendrán un poquito después, pero también están en la cola. Y bueno, yo creo que al final se trata de seguir evolucionando hacia esa flexibilidad energética, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Pero o sea, Europa sí que tiene muchísima liquidez, bancos, fondos, equity player. Las utilities siguen teniendo un balance fortísimo todas. Estamos viendo las utilities en máximo en bolsa. Eh, yo creo que el sector está con bastante fuerza. Estamos viendo los principales IPPs también que han haciendo macro pedidos de baterías, ¿no? No solo para España, pero para todo el mundo. Y bueno, yo creo que el sector está bien, vienen meses muy ambiciosos, ¿no? Y de muchos challenges y creo que es buena noticia para el sector. Yo creo que es muy buena noticia. Gracias, Juan. Uriol, ¿tu conclusión? Bueno, un poco más que añadir. Como ha comentado Lola al principio, estamos en una transición energética que además queremos hacer muy rápido y es normal que haya desajustes. Nos hemos centrado mucho en la producción, en las renovables, el autoconsumo y bueno, nos falta la demanda, nos falta el almacenamiento, nos falta las redes. Por lo que, bueno, estamos en unos desajustes que supongo que serán coyunturales y temporales, pero bueno, estos desajustes también crean oportunidades muy importantes para las baterías, para la demanda. Es un buen momento y a medida que vaya avanzando, pues también iremos viendo cómo los precios van cambiando, porque de momento dan muchas oportunidades ahora para las baterías, precios muy atractivos para la demanda, mientras, bueno, están perjudicando a tecnologías como la solar, por ejemplo, ¿no? En el largo plazo todo funciona y todo encaja muy bien. Estamos en un corto plazo intentando avanzar muy rápido, obviamente con desajustes. Gracias, Uriol. Yo quiero despedirme con una cosa que estamos repitiendo en todos los eventos, en todas las publicaciones prácticamente, y es que un megavatio hora fotovoltaico vale mucho. Si preguntamos a alguien que no sabe, igual dice que un megavatio hora fotovoltaico vale 20 euros, 10 euros, 0 euros. Un megavatio hora es mucha energía, muchísima energía y vale mucho, vale muchísimo. Con lo cual, el que puede producir un megavatio hora fotovoltaico está generando un gran valor. El problema es cómo ponemos ese megavatio hora en el sitio adecuado donde tenga mayor repercusión y mayor rendimiento, ¿no? La otra cosa que quiero transmitir es que España llegará un momento que ya no tenga más puntos de conexión nuevos, con lo cual el que quiera instalar algo va a tener que comprar el que está. Y eso va a hacer que esos puntos de conexión cada vez cuesten más. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos produciendo megavatios hora fotovoltaicos que son muy valiosos. Quiere decir que estos puntos son finitos. Con lo cual, este es un momento que tiene que ser de optimismo para invertir en fotovoltaicas hibridadas. Este es el momento de invertir, de comprar, no de vender. Y también quiero mandar ese mensaje de optimismo a las entidades financieras y a los bancos. O sea, hay que dar financiación porque eso que estamos financiando vale mucho, tanto el producto como el punto. Con lo cual, esperemos que este impasse de financiación, vamos a decir, con un gotero, pase a ser un chorro, ¿no? De alguna manera.
Quiero dar las gracias a nuestros invitados, Dani, Lola y Juan. Gracias a Uriol también por estar aquí una vez más, por el webinar número 63. Enhorabuena. Y bueno, y gracias a todos los que pacientemente han estado con nosotros durante estas 2 horas. Invitaros al próximo webinar que vamos a hacer en julio. Tenemos a 2 invitados de lujo, Roger Font, que todos conocéis, del Banco Sabadell, de financiación, y también a Pedro González, que es el director general de DG, que bueno, es la principal empresa, asociación que aúna todo lo que son los grandes consumidores electrointensivos, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a dar más luces sobre todo este tema recurrente de cómo funciona el almacenamiento desde el punto de vista de financiación y desde el punto de vista de los grandes consumidores. Una vez más, gracias a todos los que habéis participado y los que nos han escuchado o visto pacientemente. Buenas tardes y seguimos en contacto. Muchas Muchas gracias. Buenas gracias. tardes, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.